Hola futuros ingenieros e ingenieras. En este video de electrónica análoga vamos a solucionar un circuito de diodos por un método diferente al método gráfico, donde también vamos a hacer la simulación del circuito y vamos a comparar resultados. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la explicación. Acá tenemos el circuito propuesto. El método que vamos a aplicar se puede utilizar en circuitos donde tenemos uno o más diodos. En este caso pues tenemos el diodo de 1, el diodo de 2, tenemos una alimentación de más 15 voltios y varias resistencias. El método consiste en asumir que todos los diodos en el circuito están en estado on, están conduciendo. Haciendo esa suposición, vamos a reemplazar cada uno de los diodos por una fuente de voltaje. Entonces, en el ánodo va a quedar el terminal positivo de la fuente y en el cátodo el terminal negativo. Es importante la dirección de la corriente siempre entrando por el ánodo, o sea, al positivo de la fuente de voltaje. Entonces, redibujamos el circuito que nos propone la figura. Cambiamos acá la notación de bus por esta fuente de voltaje para entender mejor el circuito, y ya reemplazamos los diodos por fuentes de voltaje. Entonces, por esta rama tenemos la corriente ID1 que pasa por la resistencia de 5 ohmios, por la fuente de 0.7 voltios, llega al nodo 1. Ahí pues entra la corriente del diodo 2 y sale la corriente 1. Lo mismo, por acá asignamos la corriente I3 que pasa por R1. I3 se va a dividir en la corriente del diodo 2 y en la corriente I sub 2 que pasa por la resistencia de 5 kilo ohm. Bueno, con las direcciones de corriente asignadas, entonces asignamos los voltajes en las resistencias. Y bueno, tenemos en cuenta esta figura para las corrientes. Debemos observar que cumplan con lo que esté en esta figura. Bueno, entonces aplicando análisis nodal, entonces vemos que acá en este nodo 1 está entrando la corriente del diodo 1, la corriente del diodo 2 y sale la corriente I sub 1. Entonces, tomando como positivas las corrientes que entran al nodo y negativas las que salen, tenemos esta expresión. Bueno, la corriente I de 1 pues sería los 15 voltios menos 0.7 menos el voltaje de nodo 1 sobre 5 kilo ohm, más I de 2. Ahí no podemos expresarlo de otra forma, entonces vamos a tener que ese I de 2 va a ser una variable o una incógnita en el circuito. Y tenemos B1 sobre 10K igual a 0. Bueno, acá separamos, digamos, la parte numérica, 15 menos 0.7 sobre 5K, nos da este valor, menos B1 sobre 5K, menos B1 sobre 10K, bueno, sumando, nos da menos 3 veces B1 sobre 10K, más I de 2 igual a menos 2.86 por 10 a la menos 3. Continuamos al nodo 2. En el nodo 2 tenemos que entra la corriente I sub 3, sale I sub 2, sale la corriente del diodo 2. Acá tendríamos la expresión, las corrientes que entran al nodo positivas, las que salen negativas. I3 pues sería 15 voltios menos B2
sobre el valor de 10K, menos la corriente del diodo que sale, menos la corriente I2, que sería voltaje 2 sobre 5K. Bueno, de nuevo aquí hacemos las operaciones, separamos la parte numérica, que sería 5 sobre 10K, menos B2 sobre 10K. Eso lo sumamos con este otro término que tiene también B2 y nos da menos 3 veces B sub 2 sobre 10K. Tenemos I2 y 15 sobre 10.000 sería 1.5 por 10 a la menos 3. Bueno, hasta ahí tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son B1, B2 y sub D2. Entonces necesitamos una ecuación auxiliar. Entonces recurrimos a la que tenemos acá. Voltaje del nodo 2 positivo menos el voltaje del nodo 1 igual a 0.7. Listo. Ahora sí tenemos las tres ecuaciones, tres incógnitas. Utilizando la calculadora o realizando el proceso a mano, hallamos el valor de esas incógnitas. Y encontramos que encontramos los valores de B1, B2 y la corriente I sub D2, que es la que nos va a interesar de este resultado. Entonces, en la parte al comienzo del video dijimos que la corriente debe entrar por el ánodo y bueno, esa corriente debe ser positiva para que cumpla la condición de tener un diodo en estado on o encendido. Como vemos, el valor es negativo. ¿Qué significa? Que ese diodo o la suposición que hicimos inicialmente de que estaba en estado encendido o on es falsa y tenemos que ese diodo está off o puede estar en la región de polarización inversa. Hacemos lo mismo con el diodo D1 a ver si está en la suposición de que está encendido o está apagado. Entonces tomamos esta ecuación que habíamos tomado el nodo 1 y despejamos I de 1. Entonces sería la corriente I1 menos la corriente del diodo 2. I1 pues es el voltaje B sub 1 sobre 10K menos la corriente I sub 2. Entonces sería menos 7.85 por 10 a la menos 4 amperios. Y vemos que esa corriente es positiva. Bueno, positiva entrando acá al ánodo del diodo, por lo que este diodo sí está en polarización directa o en estado on. Entonces, sabiendo eso, pues ahora quitamos el diodo, sería un circuito abierto en esta parte. Y de esa forma pues nos quedaría que I de 1 es igual a I1 y tenemos que I3 e I2 son también iguales. Entonces hallando la corriente I1, entonces hacemos la malla 15 voltios menos 5K por I1 menos 0,7 menos 10K I sub 1. Despejamos el valor de I sub 1 y encontramos que es 0.95 miliamperios. Lo mismo hacemos para I2 o I3. Entonces sería en este caso 15 voltios sobre la suma de las resistencias en serie. Y nos daría 1 miliamperio. Y bueno, aquí tenemos los resultados de la simulación en ORCAPI Spice. Entonces vamos a interpretar
Entonces, vea que el diodo 2 tiene una corriente muy pequeña, 14.12 nanoamperios. Si observamos los voltajes entre ánodo y cátodo, vemos que el cátodo es más positivo que el ánodo, por lo que el diodo estaría polarizado inversamente. Y esta corriente pues correspondería a la corriente de saturación inversa. Entonces estamos comprobando que el diodo de 2 en este circuito está abierto. Y bueno, hallando las corrientes, mirando las corrientes, vemos que por esta rama circula 961.9 microamperios. Comprobamos este resultado. Y por esta rama circula 1 miliamperio. También comprobado. En cuanto al diodo D1, el voltaje en el ánodo es ligeramente superior al voltaje del cátodo. Entonces este diodo pues estaría ya en polarización directa y pues estaría conduciendo. Si quieren ver cómo armé la simulación del circuito con diodos, en la caja de descripción les voy a dejar el enlace, o también aquí en la parte superior derecha pueden darle clic e ir a ese video. Espero que les sirva. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden hacer sus preguntas y comentarios y hasta luego.